Ahí estamos. Ahí estamos grabando. Bueno, Daniel Vicien, ¿cómo estás? Un amigo de un amigo. Ahora voy a decir quién es el amigo porque a él sí lo conocen en Capitán Sarmiento. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ricardo? Gracias por invitarme y bueno, y esperemos pasar una linda charla. Esperemos que la pases bien. El amigo es Héctor Capriotti, para la gente, a Héctor Capriotti lo conocen, a Javier, el hermano, lo que es una familia tradicional de acá de Sarmiento. Y bueno, lo invité a él en realidad, y me dice, no, es un cobarde, ahora él lo va a ver esto, por eso le digo que es un cobarde, y no quiso, siempre fue muy tímido Javier, a pesar de que hemos hecho algunas campañas electorales hace muchos años en conjunto, y ahí un poco la timidez se le fue. Pero bueno, y me recomendó a Daniel, tuvimos conversaciones telefónicas, y es un tipazo muy divertido y muy macanudo. Bueno, es consultor financiero y es ingeniero industrial, director comercial de fondos de inversión de Balance Capital. Exactamente. ¿Ustedes son de los que estafan a la gente, juegan a la timba? ¿Cómo es eso? No, mira, la realidad es, hay una mala información y la gran verdad es que hay gente que administra inversiones sin estar regulado o sin tener ningún control. Y estamos los que nosotros trabajamos bajo las leyes, la ley del mercado de capitales, y auditados por la Comisión Nacional de Valores. La Comisión Nacional de Valores nos audita y nos continuamente está, de alguna manera, mirando lo que hacemos y mirando todas las operaciones. Balance es probablemente la empresa más grande de la Argentina en lo que es los mercados de capitales. Nosotros operamos en el mercado abierto electrónico Buenos Aires, en BIMAC, en las bolsas y mercado de Argentina, en el mercado del MAF, que es el mercado de las pymes, y operamos también en ROFEX, en MATBA-ROFEX, el mercado a término de Buenos Aires y el de Rosario, que te permiten además operar en commodities. O sea, vos que sos más de campo, sabés que el MATBA te permite hacer futuros agrícolas, tanto como el ROFEX, los dos te permiten hacer futuros y tienen derivados sobre commodities. Y además tenemos una sociedad gerente de fondos común de inversión, de la que tenemos 13 fondos propios, y distribuimos fondos de la competencia. Y además somos agente de cambios por el Banco Central. También estamos regulados por el Banco Central porque somos agente de cambios y bajo él vendemos en el mercado único y libre de cambio, ahora con este cepo $200, pero en su momento vendíamos, y la particularidad que tiene Balance es que opera en 7x24 en cambios, es decir, todos los días de la semana, 24 horas. Y Balance, para que tengas una idea de lo que es el servicio al cliente para nosotros, la noche de las PASO y la noche de las elecciones que perdió Macri, no dejó de vender dólares. Nadie le vendió, pero no dejó de vender, pese a que no podía descargar la posición y pese a que perdió plata. Pero si el compromiso con el cliente es ese, se cumple el compromiso. Pero por eso, a lo que vos decís, hay una gran diferencia entre darle la plata a alguien que no está registrado y regulado, y darle la plata a alguien que está registrado y regulado. En Argentina tenemos mucha experiencia de los que se desaparecieron con la plata de los clientes. Entonces es importante mirar cuando uno le deja la plata a alguien para administrarla, a quién se la da. En el caso de los fondos comunes, la particularidad que tiene es que las sociedades gerentes administran, pero no disponen del dinero. El dinero está en lo que se llama una cuenta de custodia, que es otro banco. Es un banco que en nuestro caso es el Banco de Valores o el Banco Comafi, y nosotros no disponemos del dinero ni de los activos, lo que tomamos son las decisiones de inversión, con lo cual el cliente está absolutamente protegido de que nosotros no podríamos desaparecer con la plata como ha ocurrido en la Argentina tan tristemente muchas veces, ¿no? Claro, porque están apoyados en un banco, digamos, tienen la fortaleza prácticamente de un banco.
Nosotros, claro, nosotros somos intermediarios, es un mercado, operamos en los mercados intermediarios y depositamos todo en bancos. O sea, no somos nosotros los que nos quedamos con custodia del dinero o de las especies, de los bonos. Y ustedes, digamos, la gente, yo tengo $1000 y lo quiero invertir. Te llamo y te digo, che, tengo $1000, los quiero, o pongo $1000 por decir algo, o tengo $50.000 o $100.000, lo que sea. Te llamo y te digo, che, Daniel, tomá esta plata, ubícamela, hago un traspaso de fondos. Esto es así, no. Para operar con una casa de bolsa, lo que se llama Analix, o con un fondo, vos lo que tenés que hacer es abrir una cuenta. Sí. Una cuenta a nombre tuyo, sí, que recibe los depósitos y se saca el dinero de ahí a una cuenta espejo bancaria. Es decir, la plata para empezar tiene que estar en blanco. Nosotros no manejamos efectivo. No manejamos efectivo ni entregamos efectivo. O sea, no trabajamos con efectivo. Con lo cual no me das la plata. Me llamás y decís, quiero trabajar con ustedes. Yo te digo, bueno, entré al link, porque tenemos un sitio en internet y tenemos una aplicación. Hoy vos sabés que en el teléfono se hace todo y podés abrir la cuenta en el teléfono sacándote una foto en el teléfono sin papeles. Y las cuentas, la particularidad que tienen es que en 24 horas la tenés abierta y no tenés que firmar nada, porque vos completás todo por internet o por el teléfono. Y no tiene costo de apertura ni de mantenimiento. Es decir, si no la usás y no tiene mínimos. Con lo cual, si no la usás, no pasa nada. Ahora, vos tenés 1000 pesos si querés invertirlo en un fondo común, girás la plata a tu cuenta, que se llaman cuenta comitente en estos lugares, y vos mismo por internet la invertís. Ahora, si vos no sabés qué hacer, Balance tiene muchísimos asesores financieros que están registrados en la Comisión Nacional de Valores, son idóneos. Entonces, ellos te van a guiar, se te va a asignar un asesor financiero y ese asesor financiero te va a guiar en el asesoramiento para tu perfil, para vos, Ricardo, sí, teniendo en cuenta con un breve interrogatorio de a qué plazo lo querés, qué apetito de riesgo tenés, cómo sos vos, qué parte de tu patrimonio estás invirtiendo, una cantidad de preguntas, te va a decir, mira, para vos lo conveniente, Ricardo, es esto, esto y esto. Vos tomás la decisión. Y ahí vos definís lo que haces y lo podés operar en forma automática o mandando un mail vos. Nosotros no podemos operar por vos. ¿Ok? No sé si quedó claro. Sí, está bien, el concepto está bien. Pero ¿y ustedes de qué viven? ¿De un porcentaje de eso? ¿Cómo? Esto es así. En lo que es casa de bolsa, digamos, lo que se cobra es por comprar o vender. Entonces hay un fee por compra y un fee por venta. En lo que es fondos comunes de inversión, hay un fee de administración. Y ese fee de administración se cobra todos los días en un permilaje pequeñísimo, porque pensá que los fondos cobran alrededor de un promedio del 1,2% anual, con lo cual el valor diario es muy bajo y todos los días se descuenta del valor de la cuota aparte, porque los fondos comunes todos los días te dicen cuánto ganaste o perdiste. Entonces la realidad es, como vos decís, nosotros vivimos de comisiones, o comisiones de comprar y vender, o de comisiones de administrar. Nada más que eso. Vos sabés que te contaba telefónicamente, como para que la gente entrara en el tema, pero es distinto a lo que hacen ustedes. Yo te comentaba que tenía el padre de un amigo mío, el fallecido ya, hace muchos años, que se manejaba en estas cosas, en inversiones, pero él, digamos, era un líbero en este sentido. A él había una cantidad de gente, manejaba alrededor de, no sé, te diría que yo calculo que estarían entre 5 y 10 millones de dólares. Okay. Los manejaba en el mundo. Y él iba al mundo. Me contaba en una oportunidad que él iba mucho a Londres, a los bancos, y la gente de mucho dinero, en general, gente mayor, viudos, qué sé yo, gente que tenía mucho dinero, y le daban a él, le traspasaban el dinero y él lo manejaba libremente. Era distinto a lo que estás contando vos. Pero me contaba que iba, y en aquella época no había estos aparatajes
de internet que hay ahora, pero iba a los bancos que sería algo parecido. Me contaban, en los bancos de Londres había como unas cabinas, y que parecía una cosa de avión, ¿no? Porque se tenía todos botones y qué sé yo cuánto, que le suministraban lo que él quería en ese momento que pasaba en el mundo. Es decir, tocaba y decía para ver cómo iba la cosecha de maíz en Estados Unidos para comprar o vender maíz, en este caso, o el cobre en Chile, o el zinc, qué sé yo cuánto, o el café en Colombia, o bueno, no sé, lo que fuere. Y entonces él compraba o vendía según los datos que le daban datos como a futuro, y él, eso era lo que hacía, ¿no? Un tipo que había ido me contaba que a las pirámides de Egipto fue en jeep, en camello, en avión, en helicóptero, viajadísimo, un personaje Buenísimo. fantástico. Pero bueno, eso ya pasó, era en otras épocas. Ahora ustedes están mucho más controlados por lo que me decís, y este era honrado, porque, como dijiste, habrá algunos Hubo que de no todo. eran tan honrados que se piantaban con la guita de la vieja. Hubo más de uno en la Argentina, ¿eh? Hay más Y, de un pero, caso en Argentina de esos y los que conocemos, están los que no conocemos. Eso que contás vos de las cabinas, hoy lo haces de tu PC. Hoy claro, tranquilamente vos seguro. operás, porque nosotros además te podemos abrir, tenemos convenios para abrirte cuentas en el exterior. Entonces puedes abrir cuentas en Credit Suisse, puedes abrir cuentas en StoneX, puedes abrir cuentas en Safra a través nuestro, y podemos asesorarte justamente en todo esto que vos decís, porque verdaderamente hoy todo el mercado de commodities se puede mover tranquilamente desde una PC sin tener que moverte. Es más aburrido si querés. Hay demasiada información, porque hoy hay demasiada información, hay demasiados sitios que te dan información. Pero lo que decís, yo me acuerdo, en la década del 80 todavía, yo ya había empezado a trabajar, ese tipo de cabinas existían, por ejemplo, en Miami, y cuando había las subas de la bolsa, había millonarios de toda parte de Latinoamérica que se iban a instalar a jugar con su plata a Miami a ganar plata. A ganar plata, mirá vos, claro, y sí, Es así. sí, seguro. Bueno, yo cuando tenía plata, cuando era rico, y siempre por radio o por televisión, siempre pido perdón por ser rico, porque en la Argentina tenemos que pedir perdón por ser rico, porque si sos Es rico, así. sos una porquería. Hay que ser pobre acá. Si sos pobre ya es mejor, sos más bueno. Bueno, cuando tenía cuenta en Estados Unidos, en el Citibank, en Nueva York creo que era. Pero bueno, eso es de tiempo atrás. Vicien, ¿de dónde vinieron? ¿Qué apellido es ese, Vicien? ¿Lo pronuncio En bien? realidad los Vicien, sí, los Vicien vinieron de España. Ah, En realidad, Daniel Vicien, que era mi abuelo, vino de España a fines del siglo XIX, ¿sí? Él vino de Navarra, ¿sí? Y mi abuela era Ariscuren, apellido vasco, vino también de esa zona. En realidad Vicien es un apellido que hay una localidad que debe tener 50 habitantes oh, en Aragón, en buenísimo. Huesca, ¿sí? En Ah, Huesca, en la olla de Huesca queda. O sea, y ahí hay un apellido, se supone que es el origen. Mucho más no te puedo contar del origen del apellido, pero por el lado de mi madre, ellos eran italianos, vinieron por la misma época. así que tenés eh, la clásica, italiano, la tano clásica. y gallego. Y ellos los italianos se fueron a Castex, en la provincia de La Pampa. Ajá. eh, Se casaron en Italia y vinieron casados y fueron a Castex en la provincia de La Pampa y eran contratistas. Mirá vos. Ah, Eran los que hacían la cosecha en su momento, los que tenían las máquinas. sí, Después sí, parece ser que hubo una actualmente es así. contratista, como siempre. Sí, sí, Hubo sí. alguna sequía o algo en su momento, o algo pasó, y se vinieron a Buenos Aires. Y en cambio los Vicien y Ariscuren se instalaron en la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Se instalaron en Buenos Aires. ¿Quiénes vinieron? ¿Los abuelos, Mis tus abuelos por viejos? los dos lados. Abuelos Tus por los abuelos, dos lados. por los dos lados, los abuelos vinieron. Sí. Perfecto. Bueno, y tu viejo, tu papá, tu mamá, nacieron en Buenos Aires ya.
Va, en Mamá Argentina. nació en Castex. En Mamá nació en Castex. Castex. Ajá. Papá nació en Buenos Aires, pero cuando se vinieron a Castex se conocieron en Buenos Aires. Mamá era ingeniera agrónoma, fue la segunda ingeniera agrónoma que se recibió en la UBA, en la Universidad de Buenos Mirá Aires, vos, qué y interesante. trabajó en el INTA muchísimos años. Ella trabajaba en lo que era la extensión rural, que eran los clubes 4A que tenían a Sí. las mujeres de los productores. Mamá dirigía los clubes 4A. O sea, fue a Estados Unidos a ver cómo era el modelo ¿Cómo se y maneja? trajo Mirá. ese modelo acá, para que las mujeres de los productores, que eso se perdió, si vos me decís, Se perdió, les, sí, sí. les enseñaban a la mujer del productor a controlar las vinchucas, a comer soja, a criar pollos, a sembrar, A a tener su sembrar huerta, ¿entendés? Para que sí, tuvieran su sí. pequeña microemprendimiento. Era muy Y papá, pues, interesante, sí. sí, sí, eso se perdió, digamos, en la época del gobierno militar. O sea, ahí se intervino el INTA y terminaron destruyéndolo. Qué lástima. Eh, y fue una lástima porque la realidad es que en su momento mamá tenía asesoras, o sea, socias de los clubes, y eran algo así como 70.000 mujeres en todo el país. Fíjate lo que era, ¿eh? O sea, que se dedicaban a esto y que mamá tenía un equipo de publicistas, todo, y les enseñaban lo que se te puede ocurrir para que pudieran solventarse. Desde cultivar zapallos, frutas, criar pollos o lo que se te ocurra. Y Sí, la sí, parte era sanitaria. un complemento ideal para la gente de campo, digamos, era muy Es así. importante. Eso se perdió. Sí, lástima. Lamentablemente se perdió. Y papá se dedicó siempre, era doctor en ciencias económicas, se dedicó siempre a asesorar empresas de campo. ¿Sí? Papá se dedicaba a administrar campo y a asesorar empresas grandes de campo, es decir, grandes familias de las tradicionales Mirá, que tenían mucho campo, y papá le hacía la parte impositiva y la parte contable y administrativa. Y esa es un poco la historia. está bien. Y de ahí nace Danielito, ¿con cuántos hermanos? ¿Tienes hermanos? Yo soy el menor, somos tres. La Ajá. mayor es Carmen, que es ingeniera agrónoma, después está Jorge, que es contador y ingeniero de administración, y yo soy ingeniero. Ingeniero industrial, no, que Ingeniero ingeniero, industrial. ingeniero industrial. Industrial. Pero te dedicaste más, te volcaste más a la parte financiera, a la Sí, finanza. la realidad es que hay una confusión con el nombre, porque ingeniero industrial es un administrador de empresas que sabe matemática y física. Esa es la realidad. Entonces, ahora lo han derivado a otra cosa, pero cuando yo estudié en la Universidad Católica, estaba muy orientado a la administración de Ah, yo empresas. también Ahora, estaba en la UCA. claro, ahora lo han derivado más a la logística, pero la realidad es, o a la industria, pero la realidad es que en nuestra época era más dedicado a la administración de empresas. Entonces salió mucha gente de mi promoción, terminó en finanzas o en áreas que no tienen nada que ver con la industria, ¿no? Ya, está bien. Bueno, ¿vos nacés en Buenos Aires? Todos nacimos en Buenos Aires. ¿Naciste en hospital o en casa? Porque yo soy más viejo, yo nací en una casa, en un departamento. Seguramente No, vos en yo nací en un sanatorio, sí, no en un sé dónde, sanatorio. pero sí, nací en un sanatorio. No sabés dónde, no te acordás, no te contaron. No me acuerdo, debería mirar Eras la muy partida. chiquito. Debería mirar la partida. Claro. Sí, qué bárbaro. No, yo nací en Coronel Elías y Güemes, en un Ah, bueno, linda departamento. zona. Claro. Sí, y viví en Billinghurst, Santa Fe, toda mi infancia. Y, digamos, después me estudié ciencias agrarias, como te conté, en la UCA y me vine para el campo. Después lo incierto de este país y la bronca que se le tiene al sector agropecuario me vencieron y me dediqué a otra Te cosa, retiraste. a esto. Claro. Me jubilé y me dediqué a esto. Che, bueno, Daniel, ¿y dónde estudiaste? ¿Qué escuela fuiste en Buenos Aires? Mira, jardín no te voy a contar, pero colegio jardín fui al Instituto de Madame Renard en Arroyo y Cerrito, Ah, qué ¿sí? Que ahora paquetería, está el che. hotel. Qué paquete, loco. Y después colegio fui primaria y secundaria al colegio Esquiú en Belgrano, en la calle Ajá. 11 de septiembre. Toda la primaria y toda la secundaria. Mirá. Después estudié en la UCA, estudié ingeniería industrial. También soy licenciado en investigación operativa por la UCA.
no terminé el doctorado en investigación operativa y después hice 2 másters, un máster en administración de empresas y un máster en negocios internacionales. En la UB, la UB tenía un convenio, uno era en local y el otro era un máster que se daba en inglés, que venía gente de Francia, de École Nationale Pontchâtel, y se daba en inglés, y ese fue el segundo máster, el máster internacional. Y después estuve en el IAE. En el IAE hice un programa de desarrollo directivo, y después me certifiqué como director de empresa certificado. Y ahí paré de estudiar. ¿Te ha gustado estudiar? Se nota. ¿Te gustaba estudiar? He estudiado, sí, sí. Se puede decir que sí. Con todo lo que estudiaste, me parece que te tiene que haber gustado. Che, me contaste que te gustaba estudiar, pero deportes no. Deportes era medio patadura el tipo. Es más, yo te diría, patadura no era, no se iba bien, pero la realidad es que incluso para irme de educación física en el colegio, yo había encontrado 2 temas interesantes. Uno era participar en los intercolegiales de tiro. Entonces yo iba, los últimos 2 años de colegio, no me acuerdo si 2 o 3, teníamos los intercolegiales de tiro en tiro federal con Mauser, y entonces federal. Me iba a entrenar, mientras ellos iban a educación física, yo iba a tiro federal a tirar. Mirá. Y otra época del año había encontrado el otro curro, que era estar en el equipo de ajedrez, que tampoco podés considerar un deporte, ninguno de los dos, ni tiro deportivo, ni ajedrez son deportes que te mueves. Pero claro, esos son los deportes que yo practicaba, para no estar en los deportes tradicionales. Vos sabés que yo ahora último, estoy mirando para abajo porque estoy mateando, la gente ya sabe. Che, ahora me divierto con el ajedrez, que uno está aburrido con todo esto. Para mí el mundo es lectura y ajedrez. Juego contra la máquina nada más, ¿no? Eso sí. Sí. Si tengo que competir con otro me da bronca porque siempre me gana. ¿Vos seguís con el ajedrez todavía a veces, alguna? Algunas, no. Pero lo que pasa es que la máquina, cuando la pones muy complicada, te destruye. Te destruye. Te destruye. Sí, sí. En un nivel alto te destruye. Sí, no hay forma de ganarle. A la máquina no hay forma de ganarle. No, yo la pongo en el mínimo y le gano casi siempre. Entonces me divierto como loco. Hace cada estupidez que no podés creer. Bueno, che, bueno, sos casado. Casado. Contame tus hijos. Estoy casado con Clarisa y tenemos 3 hijos, trillizos, que nacieron en el 92, así que este año cumplen 29. ¿Sí? Grandes, viven 2 con nosotros, 2 varones que viven con nosotros, y la mujer no. Se fue este año a vivir sola, se debe haber hartado de nosotros probablemente, se fue a vivir con una amiga. Así que 2 varones y una nena, una chancleta, mirá. Bien. Qué cosa. Yo tengo un hijo con mellizas, con 2 nenas. Bueno, es divertido, te digo. Pero con trillizos, no, este se volvió loco. Está medio loco ya, porque son un infierno. Pero con trillizas me imagino lo que habrá sido. Sí, al principio fue complicado. Para pelearlo. Sí, los primeros meses. El primer mes contratamos una nurse. Esa es la verdad, para que les enseñara a dormir. Y vos no sabés qué bien cómo les enseña a dormir. En realidad, la técnica de enseñanza a dormir es dejarlo llorar cada día un poquito más. Claro, exacto. Ni más ni menos. Que los padres no lo quieren hacer. Ya. Por eso terminan develados siempre los padres. Y después sí, era complicado, pero había que ser muy ordenado. Y la realidad fue muy divertido. Los chicos, tener 3 es muy, muy divertido. Lo que tiene tener más de 2, lo que te dicen es que no tenés más de 2 brazos, con lo cual no lo podés abrazar. Entonces bueno. La realidad es distinto, es distinta. Hasta 2 es una cosa, más de 2 es otra cosa. Claro. Los múltiples es otra cosa. ¿Tu señora también es profesional? Mi mujer es asistente social, pero no ejerce. Está bien. Bueno, así que más o menos anduviste deportes, ¿no? ¿Te gusta ver deporte, algo? Algo no. Veo, tampoco soy de lo mirar todo. Me gusta ver un buen partido de fútbol, me encanta. Un buen partido de rugby, me encanta. Si me decís un buen partido de polo, me encanta.
no vería automovilismo, no vería cosas aburridas. El tenis, tiki, 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 tampoco lo veo. Claro. Pero sí, deportes así, Sí, fútbol, colectivos, rugby. básquet, Claro, fútbol, rugby, básquet, o si me querés polo, son muy interesantes. claro, está bien. Y lo importante es saber, porque mucha gente, por ejemplo, que no le gusta el rugby, te dicen, yo jugué al rugby, fui entrenador de rugby, soy un apasionado. Entonces, pero hay que saber de qué se trata, ¿no? Para poder aprovecharlo, saber cómo son Es las que el reglas. rugby cambió mucho las reglas también. Las reglas, claro, exacto. Sí, sí, Bueno, eso. rugby yo tuve que aprender por lo menos a mirar porque en el colegio yo fui compañero de Chapa Branca, del liceo. Mira, flauta. Palabras mayores. Éramos así que había que seguirlo cuando jugaba. Sí, más bien. Si no te fajaba. Che, Daniel, vos te dedicaste en la faceta de trabajo. ¿Empezaste a trabajar en finanzas o anteriormente te dedicabas a alguna otra cosa, hacías otras cosas? No, mira, yo empecé a trabajar en el Chase Manhattan. O sea, apenas recibido, entré en el Chase Manhattan, en Buenos Aires, pero en el área de sistemas. Está Y ahí fui hablando del cambiando. banco, ¿no? Para la gente. Del banco, el banco Chase Manhattan Bank era el banco de los Rockefeller, digamos, Sí, sí, sí. que tenía sucursal en Buenos Aires, que después se fue. Cuando se fue, yo había pasado por muchas áreas. Realmente un banco interesante, un banco acá con poca gente, pero muy grande a nivel mundial. En ese momento era el segundo banco más grande del mundo. Mucha escuela de management, ¿sí? Mucho viaje, mucho curso. Yo en su momento, yo al año y pico era gerente y después tenía 40 personas a cargo. Es decir, fue una experiencia muy interesante. El Chase fue muy interesante, muy buena gente, muy buena gente. Una escuela muy buena para aprender. De ahí cuando me fui del Chase, cuando el Chase cierra o se vende al banco francés, se vende casi todo, entonces queda muy chiquitito, hice consultoría para una consultora inglesa, consultoría en estrategia, ¿sí? Que hicimos algunos proyectos interesantes. Y ahí estuve un año y pico en eso y nacieron mis hijos, y para tener un poco más de estabilidad, y vos sabés que con 3 uno quiere tener un prepago y estar más tranquilo. Entonces estuve en el Galicia unos meses, estuve 4 meses en el Banco de Galicia liderando el área de planeamiento de sistemas, y de ahí me fui al Boston. Y en el Banco de Boston entré en planeamiento, ¿sí? En el área de planeamiento, y al año me dieron pasé al área de banca minorista, y ahí me quedé con el área de inversiones. Yo era el director del área de inversiones. Y ahí sí empecé, como vos decís, con todo lo que sea inversiones, que en los bancos es todo lo que sea cuentas, cambios, bonos, fondos comunes. Y la verdad crecimos mucho. En el Boston estuve bastantes años. Y entonces me vinieron a buscar del HSBC, que es el banco inglés, y ahí fui también como director de la parte de inversiones, que estuve 10 años. Y después estuve haciendo unos años de consultoría hasta que en el 2015, así hice, ¿cuántos años de consultoría? Hice 5 años de consultoría y después en el 2015 entré en Balance. Héctor me llamó y entré en Balance. Y en Balance estoy desde ese momento. Está bien, está bien. Pero sí, la mitad te diría que fue en la parte financiera, pero casi toda la carrera fue en bancos. Estás canchero en la televisión, has estado mucho en Café Financiero, te han invitado varias veces, te he visto. Sí, Café este Financiero. año hubo pocos, pero el año pasado estuve mucho en Café Financiero, estuve mucho en qué hacemos con los pesos, y algunas veces cuando viajábamos hacíamos televisión en canales del interior. Porque muchas veces la gente quiere oír algo diferente de lo que oye normalmente, entonces preguntan, y la verdad yo no soy economista, pero muchas veces preguntan de economía, pero bueno, es un tema. Claro, claro. Bueno, Es un pero tema. está cerca de la economía, sin duda la finanza, Exactamente, de la economía de la gente por lo menos. la economía de la gente, exacto, exactamente. Exactamente. ¿Política no te has metido, no?
Política, militando no. Lo único que estuvimos haciendo es, yo estuve entre los primeros que firmaron para armar el partido Recrear. Estuve afiliado a UCD, pero después a Recrear. Y ahora no estoy haciendo absolutamente nada. Nada, La verdad que no. Militando nada. Nada, está bien. Sí, sabés por Héctor que yo fui presidente de la UCD de la provincia de Buenos Aires y bueno, estuve recontra metido recorriendo toda la provincia de Buenos Aires con aparatos como Federico Clerici y tantos otros, ¿no? Con Aguado, con Jorge Aguado, claro, Jorge tantos Aguado. otros, ¿no? Y Aguado paraba en mi campo y de ahí recorríamos, hacíamos centro en calle Sarmiento y recorríamos toda la sección, la segunda sección, que lo pertenece al Capitán Sarmiento, y volvíamos a Pergamino, San Pedro, vos estás en San Pedro ahora, ¿no? San Pedro, bueno, Arrecife, San Antonio de Areco, Carmen de Areco, qué sé yo. 15 distritos, pero bueno, esa es mi historia. ¿Qué pregunta? ¿Cómo ves porque si bien tiene que ver con lo económico, ¿cómo ves el país? ¿Tenés ganas de escaparte o vas a esperar un rato? Esa es una gran pregunta. Esa es una gran pregunta. Demasiado amplia para contestar. Demasiado amplia, pero la realidad es, yo lo veo muy complicado al país y lo veo muy complicado sobre todo a futuro. Es decir, el presente es malo, es realmente malo. Más allá de la pandemia, el presente verdaderamente la parte económica es mala. Argentina tiene décadas de déficit fiscal. En lugar de gestionar, para mí gestionar es poder manejarse con la plata que uno tiene, pero los gobiernos no gestionan, lo que hacen es subir los impuestos y mirar para otro lado. Y la realidad es que ya llegamos a un punto que mucho más los impuestos no se pueden subir y deberíamos hacer algo porque estamos emigrando a la gente y estamos emigrando sobre todo a los empresarios. Y mira, hay algo que la gente no sabe o que no conoce y que a veces los medios tergiversan. Y si vos lees la última encíclica, por ejemplo, de Francisco, ¿sí? En un momento él dice, los planes tienen que ser de corto plazo, no pueden ser permanentes. La única forma de salir de la pobreza es el trabajo. Los gobiernos tienen que dar las condiciones para generar trabajo. Y voy a decir, mira vos, no era lo que yo creía, lo que a mí me vendieron del Papa. Pero la realidad es que vos lo lees y habla en contra del populismo y habla en contra de los políticos que se perpetúan usando a la gente y todo este tipo de cosas. Y dice, mira vos, no tiene nada que ver. Y eso está pasando de alguna manera en la Argentina. Es decir, no nos damos cuenta y a largo plazo te transforma en un país que con el 50% de los jóvenes abajo de la línea de pobreza, te lo transforma un poco en inviable, porque la cuestión es cómo vamos a salir de esto si la única forma de salir es generando más empleo, más trabajo. Y vos mirás estadísticas y hay provincias donde el 9% de la población económicamente activa trabaja en el sector privado. Es decir, no se puede, porque ese 9% no puede bancar al resto. Bancar a todo el resto, ¿no? Entonces, y eso pasa a nivel nacional. Es el sector que produce, ¿no? Claro, entonces, vos tenés el tema por nombrar un autor, Ayn Rand, de la rebelión de Atlas. En el momento que se rebelen los ricos o se vayan todo el país, te quedó el país despoblado. Es un gran tema. Entonces, si vos me decís, ¿en qué estoy pensando? Yo estoy evaluando, y vos me decís, ¿te irías? Y que a mi edad ya es difícil irte. Sí. Pero, y tenés los afectos, y tenés todo lo demás. Seguro. Pero la cuestión es qué haces. Y entonces, yo me voy a remontar a Sócrates. Sócrates, en uno de los libros, bueno, obviamente lo escribe Platón, lo que dice es, yo no me acuerdo si no fue en el banquete. No me vas a decir como Menem que leíste todos los libros de Sócrates. Porque no casi caí. No, en esa no caí. Entonces,
lo va a ver un amigo la noche antes que tenía que tomar la cicuta, que llegaba el barco y tenía que tomar la cicuta y matarse, y le dice, mira, vamos, podemos coimear al juez y sacarte. Mira vos lo que te estoy diciendo, de aquella época Ya estaba la la coima. justicia era venal. Entonces él dice, no, mira, cuando uno está en contra de algo, de un gobierno, tiene varias opciones. La primera es luchar desde adentro contra el gobierno. O sea, tratar de luchar, pero y con ideas contra el gobierno. La segunda es irse. Y la tercera es morirse. Yo, la verdad que irme al exilio no me voy a ir. Yo luché de adentro y listo. Si Perdí quieren, me muero. Perdí. Y la realidad es esa. Uno tiene que pensar qué piensa hacer. Y verdaderamente el argentino medio tiene que pensar qué piensa hacer, cómo piensa seguir para adelante en un país que cada vez aumenta los niveles de pobreza y que no tiene ninguna... Ahora probablemente tengamos un veranito por el aumento de la soja, ¿viste? Vos viste lo que sí, subió hoy la soja, es impresionante, sí, va a seguir subiendo. va a seguir subiendo, es fantástico Va a eso. seguir subiendo, se va a acabar ahora en un mes o dos, se acabará la niña, lloverá, no se perderá tanta cosecha por la seca y seguirá mejorando. Pero eso no te salva el largo plazo, porque el largo plazo lo salva ordenando las cuentas, es decir, bajando el déficit fiscal, aumentando el empleo, mejorando que la gente tenga trabajo y pueda trabajar y esté contenta, que los jubilados ganen plata. Vos fíjate, el otro día me encontré con una persona que me decía, mira, yo estuve en Suecia y en Suecia me decían, cuando cae la actividad, ¿sabés lo que hacemos? Aumentamos las jubilaciones. Miércoles. ¿Qué es eso? Dice, porque el jubilado no se queda con un peso. El jubilado o se lo da a los nietos o a los hijos o se lo gasta. Entonces con eso aumentamos la actividad. En Argentina hacemos al revés. Cuando tenemos un problema de actividad, le sacamos la jubilación. O sea, vas a bajar más el consumo todavía. Entonces, Claro, tenemos un problema que no entendimos todavía cómo se maneja el tema, ¿no es cierto? Es un tema que si la gente no trabaja no puede salir. Yo lo que digo es que los políticos deberían jugar a los jueguitos de PC. Y vos te vas a reír. Hay jueguitos de PC, por ejemplo, el Age of Empires, el más conocido de Microsoft de hace más de 10 años, que yo jugaba cuando los chicos eran chicos, empecé a jugarlo para ver a qué jugaban los chicos. ajá. Y vos ahí tenés una civilización y hay otra civilización con la que competís. Entonces vos generás gente y la gente la podés poner a trabajar o no hacer nada. Trabajar es, o sacás oro, piedra, madera, que con eso seguís construyendo, o nada. Ahora, si vos tenés a la población parada, te pasan por arriba. Te pasan por arriba. Ajá. Y eso es, yo creo que cualquier chico que jugó con la Age of Empires entiende de lo que estoy hablando. De lo que se Es trata. decir, vos no podés tener a la población inactiva. La población tiene que estar trabajando. Algunos dicen que los políticos tendrían que dormir más, ¿no? Porque según dice la mala lengua que cuando duermen el país crece. Bueno, vos reíste, cuando no están. en Estados Unidos estaban contentos en su momento con la indefinición de las elecciones hace 2 meses, porque decían que mientras no hubiera un ganador definitivo, no podían sacar leyes y no podían hacer no molestar a nadie. Entonces la economía iba a crecer. Y fue el momento que más creció la bolsa. Mirá vos, mirá vos. Ahora, hablábamos telefónicamente con el tema del maíz, que uno se quiere arrancar los pelos, los pocos que tenemos, porque lo cerrar la exportación de maíz es como cuando se hizo lo de la carne, ¿no? Realmente es inconcebible, ¿no? No se puede entender que piensen de esa manera. Bueno, el ciclo agrícola es más corto, el ciclo ganadero es más largo, es un problema poder recuperarlo. Pero la realidad es que, además, si Argentina no exporta nada, va a tocar los precios mundiales de alguna manera, porque es el tercer exportador mundial después de Estados Unidos y Brasil. Entonces, vamos a tener un tema de vamos a toquetear, entonces el productor se va a poner más nervioso porque dice, pero esos precios no alcanzan. Bueno, pero si hubieras podido exportar, esos precios no existirían. Y yo no sé si va a ser muy largo, no debería ser muy largo, porque la realidad es, o suben las retenciones,
o ponen una cuota, pero no tiene sentido que no lo dejen exportar porque si no, se van a pasar a otro cultivo. El año que viene no se sembrará maíz. Es un Por tema de, supuesto. ¿qué vas a hacer? Con sobreproducción de maíz, si en la actualidad no se exportaba todo, se exportaba una parte, pero si vos mandás todo al mercado interno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer más pan? ¿Cómo vas a hacer? ¿Más Sí, sí, polenta? seguro, seguro. Seguro, pero es que cuando mete. El gran tema, que también lo hablábamos, es la credibilidad, ¿no? Cuando la credibilidad afuera, porque esto, como dijiste bien, va a repercutir en el extranjero, digamos, en los inversionistas o lo que fue, van viendo qué estamos haciendo y todo eso nos quita credibilidad al país. Sin duda. Es que si no tenés credibilidad, si no tenés reglas claras, si no tenés largo plazo, tenés un problema. Yo soy presidente de una bodega, ¿sí? En Catamarca. Y la realidad es que la exportación de vinos son contratos de largo plazo. Y cuando vos tenés tipo de cambios fluctuantes, contratos que no podés cumplir, te suben o bajan las retenciones, los impuestos, las devoluciones, no puedes cumplir. Entonces, por eso se desarrolló mucho más la exportación chilena que la argentina. Hoy, con estos años que han pasado, la exportación argentina creció mucho y realmente muchas bodegas estamos exportando. Pero si llegan a seguir el tema por este lado y se llega a tocar algunas cosas, vas a tener de vuelta un problema de exportación de vinos y los vinos argentinos van a desaparecer en aquel mundo como desaparecieron tantas veces. Y eso pasa en cualquier producto, lamentablemente. Y sí, porque digamos, uno ve afuera vinos chilenos a patadas, y se han mantenido la venta, ¿no? A lo largo del tiempo. Los Es nuestros así. no, siendo que Entonces, tenemos, el Malbec argentino está reconocido en el mundo. es así. Pero esto que decís vos, estos cambios, porque tocan, mientras están despiertos los políticos, tocan algunas cositas, tocan alguna tecla y ahí pumba, otra vez da para atrás. Exactamente. Porque ahí los commodities vos podés decir, te adecuás a precio internacional, el precio va a subir porque está más débil el dólar, entonces van a subir todos los commodities, pero los productos que sean más elaborados son todos contratos a largo plazo. Si queremos que todo el polo agroindustrial exporte, no solo que exporte commodities, sino que exporte productos elaborados, tenés que ayudarlos a mantener las condiciones internas de impuestos y de cambio de largo plazo. Si no, no van a poder desarrollar mercados, no hay forma de desarrollar mercados. O van a poner sucursales en el exterior y se van a terminar yendo. Entonces vas a tener a los Arcor que te ponen todo afuera y exportan desde afuera, o sea, comercian internacionalmente desde afuera, o las otras compañías que están pasando con eso. Entonces terminás poniendo sucursales en otros países y te termina yendo la empresa en Argentina a mediano plazo. Claro, claro. Hay muchas veces ya se están yendo en Paraguay, a Chile o a Uruguay últimamente, ¿no? Es muy nocivo eso, ¿no? Es muy nocivo. O sea, es que yo te comentaba que me dediqué mucho al tambo, ¿no? Y tenía una empresa que, además de asesorar, comercializaba, es decir, muchos productos para el tambo, de limpieza, productos para el tambo, ¿no? Y además hacíamos tambo llave en mano. O sea, en un campo un tipo decía, bueno, quiero que me pongas un tambo ahí, en ese campo, y hacíamos el tambo. Y la gran mayoría de todos los productos, no solamente los implementos, sino las cosas del tambo, son de afuera. O sea, las fábricas. Nosotros tenemos una muy buena fabricación de maquinaria agrícola, por ejemplo. Ahí Sí. en Santa Fe, básicamente en Santa Fe, pero en Córdoba también, hay mucha, incluso hasta tractores, ¿no? Yo siempre digo, ¿cómo no? Eso no se vende para afuera. Por ejemplo, en tambos, lo que te decía es que en un momento hicimos un tambo para Fontevecchia, en Varadero, ahí cerca de donde estás vos. Un tambo calecita, que las vacas van girando, no sé si lo habrás visto, el tambero está en el medio y las vacas van girando. 48 bajadas. Bueno, Westfalia, alemán. Vino dos containers
Y cuando yo lo veía me agarraba la cabeza, ¿cómo hago para un 2 container? Y vos tenías que, todas piecitas y qué sé yo cuánto, había que armar el tambo calecita. Por suerte vinieron con un técnico desde ya, un alemán que hablaba castellano más o menos, y por eso lo pudimos armar. Para Fontevecchia, para el de la... Sí, del medios. Sí, del perfil. El perfil, exacto. Y después no sé si lo tendrán o no tendrán, supongo que no lo debe tener más. Pero bueno, yo decía, ¿cómo nosotros no lo hacemos esto? Y lo vendemos. ¿Por qué tiene que ser alemán? Nosotros le tendríamos que vender el tambo a desarrollar la industria metalmecánica en la Argentina, ¿no? Y poder exportar. Pero todo eso no se logra. Claro, yo te estoy derivando a vos como economista todas estas preguntas y todo este análisis, porque mi asociación, como decís vos bien, financista, economista, no puedo desprenderlo. Exactamente. Bueno, en eso que vos acabas de decir, vos fíjate que en todo el tema de toda la cadena Firmat, las parejas, toda esa zona que tiene donde fabrican los tractores, las cosechadoras, todo esto, ¿no es cierto? Exacto. Con las crisis que tiene el campo, porque te decía así vuelta, a veces están tan mal que tienen muy poca venta. Entonces la realidad es que no pueden desarrollarse, entonces es imposible que exporten. Es imposible que exporten porque a veces no tienen mercado, no hay mercado interno y no tienen condiciones para exportar. Entonces tienen que tener una base de sustentación. Claro. Yo hice unos trabajos justamente de consultoría para mejorar la productividad de esa cadena y la realidad es muy problemático por todos los vaivenes que tenés con la macro. La macro es complicada. Si la macro no está estable, el país no se puede desarrollar. Eso es así. Bueno, y si la gente quiere invertir, estar más, digamos, porque las finanzas que vos manejás se sobreentiende que superan el tener los dólares en la caja o ponerla en el banco, o lo superás en un porcentual, me imagino, ¿no? Por eso mira, la realidad es que el argentino cree que comprar dólares es invertir. Sí, no, y yo tengo un cuadro que siempre hago que es, vos fíjate lo que es, el dólar este año tuvo baja inflación, Estados Unidos, pero los últimos 20 años tuvo un promedio de 2,38, 2,4% anual. Y vos decís, no es nada. No es nada. ¿Estás seguro, Ricardo? Bueno, en 10 años vos perdiste el 15% de tu poder adquisitivo si no lo invertiste. O sea, si vos guardaste 10 años tu plata en el colchón, y yo el año pasado me encontré en Venado Tuerto con un señor de un hotel que me decía que tenía plata desde la convertibilidad, desde el anteaño. Imagínate, 19 años, ese señor perdió más del 30% de su poder adquisitivo de los dólares. Ahora, ¿qué pasa si lo invertís? Y si lo invertís vas a tener más plata. Entonces, tenés instrumento de inversión, siempre hay instrumento de inversión. Sin ninguna duda, siempre hay instrumento de inversión para ganarle, con más o menos riesgo. ¿Hay sin riesgo? Sí. Cuanto poco riesgo, eso quiero que te vendas. A ver, ¿cómo se hace? Entonces, la realidad es, ¿qué es lo que tenés que hacer? Y vos podés entrar en la app de Balance, en el teléfono, bajártela, abrirte una cuenta, te van a llamar un asesor financiero o llamás a tu asesor que te van a designar. Y de esa manera lo que vas a lograr es que alguien te asesore específicamente en eso. Si no te gusta el asesor, cambiás de asesor. Podés recurrirme a mí. ¿De qué plata estás hablando? O sea, mirá, 1.000 pesos podés invertir. O sea, lo mínimo en un fondo son 1.000 pesos. Comprar un bono o ese tipo de cosas no te conviene por la comisión mínima, pero lo mínimo en un fondo común de inversión son 1.000 pesos. Vos fíjate algo tan simple como esto. La gente deja la plata en la caja de ahorro. Vos cobras o compras y dejas la plata en la caja de ahorro hasta que la usás. ¿Cuánto te paga el banco? Absolutamente nada. ¿Cuánto? Pero sin embargo, vos tenés instrumentos como son los fondos de mercado de dinero que no tienen ningún riesgo y que vos la plata la retirás en el momento, en el día. Vos pedís, quiero recuperar mi plata, entras en la pantalla y la tenés. A las 2 horas tenés la plata en tu cuenta y te la llevas al banco, te la llevas donde querés. ¿Cuánto te rinde eso? 27, 28% anual. Y vos decís, no es nada.
0 contra 27 es muchísimo. Si vos mirás y hacés el saldo promedio anual que haces y fijate la plata que perdés, esa plata se la gana el banco. Y la gente cree que los bancos son ONGs. Los bancos no son ONGs. No, seguro que no. Y la plata que ganan ellos son la que vos perdiste. Entonces la realidad es, tenés que pensar cómo maximizar. En un país con inflación, y vamos a un país que... Eso te iba a preguntar, cada porque gobierno... vos decís 27%, pero la inflación te la comió. La inflación te la comió, pero ahí no tenés riesgo. Ahora vos querés disponer la plata en 24 horas, o en el momento, en 0 horas. No tener riesgo y que te paguen mucho, los milagros no existen, Ricardo. Y yo lo que estoy diciendo es lo más seguro de todo, lo más líquido de todo. Ahora, vos comprás un bono, por ejemplo, comprás un bono de Pampa, o de YPF Luz, o de YPF, en dólares, y te va a dar entre el 10 y el 14% anual en dólares. Y decís, contra tenerlo escondido, contra 10, 14%, y eso es conservador. O vos lo pones en un fondo que tiene ese tipo de instrumentos, y te va a dar un 10, 12% anual en dólares. O vos lo pones en un fondo de otro tipo, un fondo que ajuste por ser, porque lo que existe es la inflación. Nosotros tenemos un fondo que ajusta por inflación. Entonces, ¿qué significa? Que tiene bonos que ajustan por inflación. ¿Y qué te está dando? Te está dando inflación más 2, inflación más 3. Magnífico. Tenemos un fondo que ajusta por el dólar a 3.500, el dólar oficial. ¿Y qué te está dando? Y te está dando la devaluación más 2, más 3%. Entonces, según qué creas, y estos son todos conservadores, después podemos ir a cosas más... Me estás entusiasmando vos ya. Ahí pero me si estás vos entusiasmando. A ver si entusiasmamos a la gente. Claro, pero la cuestión es, tenés que asesorarte. Claro. Invertir no es ir al banco y tirarle un plazo fijo, que también te van a pagar menos que la inflación. Los últimos gobiernos, mira, desde el gobierno de Néstor para acá fueron inflación del 20, del 30, del 40, ¿sí? O sea, cada cambio subió 10% de la inflación promedio de gobierno. A Alberto, pobre, le toca 50. Si es 20, 30, 40, le toca 50. Y el año que viene sí, 50 seguro. Esperemos que logre cambiar la racha. Si no cambia la racha, va a tener 50. Si no cambia la escalerita, vamos a hacer 50. Claro. Entonces, tiene que dejar de emitir, pero ¿cómo lo va a hacer? Entonces, vos tenés muchas inversiones para hacer en Argentina, en el exterior. Vos podés comprar un fondo, por ejemplo, que tiene bonos de Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil. ¿Cuánto rinde? 3% anual en dólares. Bien, más que la inflación. Podés comprar a través nuestro fondos de Estados Unidos con ley de Luxemburgo o ley de Irlanda, es decir, ni siquiera están bajo las leyes argentinas. La más segura del mundo. Claro, lo compras en la cuenta de Buenos Aires y tenés fondos que rindieron, de acuerdo al tipo, entre 8 y 10% de los de bonos, ¿sí? Hasta fondos que han rendido el 90% el año pasado, porque el año pasado fue un año fabuloso para lo que es tecnología y energías renovables. Ahora vos decís, ¿cómo sabes de antemano? Y te tenés que asesorar, ¿sí? Porque el que vos tengas una app o puedas invertir directamente de tu casa, no quiere decir que vos sepas todo. No quiere decir, es decir, el conocimiento no está sustituido por la tecnología. Y por eso es que necesitas un asesor financiero. Y por eso en Balance tenemos tanta cantidad de asesores. En Balance hay más de 250 asesores financieros y además tenemos una red en todo el país de lo que se llaman asesores financieros independientes, los IFA, Independent Financial Advisors. Creo que en Capitán Sarmiento no hay nadie, pero la realidad es que tenemos por todos lados y ellos asesoran directamente, porque nosotros creemos, sí en la tecnología, manejate solo, pero si vos necesitas un asesoramiento y necesitas hablar con alguien, tenés que tener la mano amiga que te oriente y te muestre las alternativas que te convienen. Esa es una realidad. Es decir, y eso es algo que lo tenés que hacer sí o sí. Y la realidad es, si alguien me quiere llamar, que me llame por teléfono, yo no tengo ningún problema. Porque la realidad es importante sacarse las dudas. Y esto es como, yo lo que digo siempre en las charlas es, invertir es como cuando empieza el verano, ¿sí? El primer día del verano, y vos pasas a la pileta y no te tirás el piletazo, pones el pie. Entonces yo lo que te digo es, mirá, tenemos algún fondo que rinde un poco más que un plazo fijo y es conservador. Pon una parte, pon la mitad de un plazo fijo en un fondo, míralo un mes, míralo 2 meses, vas a ver que ganás más. Ok, a partir de eso empezamos a hablar y vas a ver cómo te hago poner más plata en distintos lugares que vas a ganar más plata. Ahora, no pretendas tampoco no tener ningún riesgo
y ganar 90% anual. Eso no existe. Eso no existe. Es como que si vos me digas, mira, las criptomonedas subieron en 15 días 50% y se espera que suban. Sí, pero bajaron 50% en una semana el año pasado. Es decir, ojo, que una baja del 50% para que vos la recuperes es que es un 100% de crecimiento. ¿Sí? ¿Se entiende? Entiende, la perfecto. gente cree que sube otro 50. No, si perdiste 50 tenés que ganar 100. Si perdiste 20, tenés que ganar 25. Porque si tenías 100, estás en 80, para llegar a 100 de vuelta necesitas el 25%, necesitas otro 20, que son 25. Si vos tenías 100 y perdiste el 50, estás en 50, tenés que duplicarlo, es un 100%. Entonces, ojo con las pérdidas. Y entonces por eso es importante que el asesor financiero conozca un poco de lo que se llama la psicología del inversor. Y vos te vas a reír, pero en los últimos años hubo varios premios Nobel de Economía que se dedicaron justamente a la economía, a la toma de decisiones con el tema psicológico de la toma de decisiones, sobre todo en inversiones. El último fue Thaler, premio Nobel 2017, y justamente se dedicó a este tema. Antes, en 2002-2003, estuvo Kahneman, y se dedicaron a estos temas, se dedicaron justamente a estos temas. Y los famosos, si vos me llamás Keynes, tan denostado muchas veces, Keynes se dedicó justamente a hablar de este tema muchas veces, de la psicología de los inversores. La gente no sabe eso, pero todo lo que sea inversiones seriamente enfocadas está muy estudiado. Algo que yo te contaba y que la gente no sabe, eso te iba a preguntar. Te voy a hacer un poco de historia, es Dale, la gente cree que es todo timba, que esto es una timba. Y la realidad es que la Bolsa de Comercio de Buenos Aires se fundó un año después de la Constitución. Es increíble. 1854. Y la gente cree que lo que se fundaron primero fueron los bancos. No, se fundó la bolsa. ¿Y quién la fundó? Los comerciantes, los financistas, los ganaderos que están en el directorio de la bolsa. La bolsa tiene directorio de 72 personas, tiene un consejo asesor, que representan todos los sectores económicos de la Argentina. Tenés comerciantes, financistas, gente de la bolsa, pero tenés gente de todo tipo. Y desde la bolsa es donde se financió los ferrocarriles, los empréstitos famosos con que se hizo el puerto, los ingleses trajeron el know-how y trajeron el management. Sabían lo que tenían que hacer, pero la plata la pusimos nosotros. Esa es la realidad. ¿Y cómo se ponía la plata? Y hasta 1901, 1902, la bolsa emitía unos papeles que eran empréstitos con garantía hipotecaria que pagaban el 6% anual en pesos. En pesos, porque la inflación era menos del 2% anual. En pesos, 6% anual. Imagínate si hoy emitís un papel en pesos del 6%, no lo compra nadie. Nadie, claro. Entonces, y la gente cree, y la Argentina se fundó entonces en 1854 la bolsa, y al año siguiente la bolsa de cereales, porque la Argentina era un país que tenía comercio, tenía ganadería y tenía cereales. Entonces, se hizo todo. ¿Y los cereales para qué es la bolsa de cereales? Para asegurarles el precio futuro. Para los futuros, lo que te aseguran es el precio futuro, es una cobertura. Entonces fue, te doy financiación en la bolsa y te doy cobertura de precios a través de la bolsa de cereales. Y eso fue la Argentina, que se perdió hace 70 años, pero la Argentina que tenemos que recuperar es esa Argentina, la Argentina que crecía, que se invertía en pesos y que no tenía inflación. Esa es la realidad, que no tenía inflación. Sí, Daniel, y si uno quiere, por ejemplo, el asesor está fantástico, pero yo soy muy vago y no me interesa el asesor. Y le digo al asesor, tomá y manejame esta plata. O sea, la doña Rosa, qué sé yo, dice, no, manejala por 6 meses, por, no sé, por un año. Mira, el manejo de cartera yo no te lo recomendaría, ¿sí? Nosotros no lo estamos haciendo, hay carteras administradas, pero la forma de hacer eso es poner en un fondo común. ¿Y qué es un fondo común? Es justamente eso, es elegí lo que querés, y vos querés yo quiero ganarle a la inflación, entonces lo pongo en un fondo que tenga una cartera que le gane a la inflación. ¿Y qué es lo que hay? Y ahí tenés lo que llaman el portfolio manager o el gerente de la cartera, que está todos los días viendo qué bono comprar y qué comprar y vender para ganarle a la inflación. Esto que vos decías de tu amigo en Londres, esto tenés especialistas en cada fondo de balance que lo que hace es manejar esa cartera. Tenés, por ejemplo, un fondo que se llama retorno total,
que tiene hasta el 20% en acciones y el resto lo tiene en bonos. Y esos fondos te rindieron el año pasado 80-90%, está bien en pesos, pero te le ganaron tremendamente, duplicaron la inflación. Es decir, y los fondos nuestros han sido muy exitosos ganándole a los mercados. Entonces, la realidad es, ¿cómo haces eso? No diciéndole, hace lo que quiera, es el fondo común está regulado por la ley la ley de mercado de capitales, está auditado por la Comisión Nacional de Valores, está auditado por el Banco de Custodia, porque la plata no viene a Balance, sino que va al Banco de Custodia. Y además, lo que tiene el fondo es que está separado de Balance. El patrimonio está en un custodio y no está en Balance. Entonces, la realidad es que vos le das a alguien, le delegás la administración, es decir, vos seguís siendo periodista, como vos decís, y sos vago, y que alguien te administre la cartera. Pero no le ponga la plata al plazo fijo a pérdida. Ponésela a un fondo que le gane a la inflación, pero de acuerdo a lo que vos decís. Es decir, yo quiero que según estas pautas, según estas normas en el reglamento de gestión, que lo voy a leer y lo tengo y es público, elijo todos los que tenés para vender, quiero este. Entonces suscribo este y el día que quiero me voy. Porque vos te vas, vos pedís irte y como son de liquidez inmediata, en 48 horas tenés la plata en el banco. Entonces la realidad es, esa es la forma de invertir. La forma más eficiente de empezar es con fondos comunes justamente, porque te aseguras que alguien esté dedicado a eso, asesorado por un equipo de economistas que están mirando los flujos financieros, están mirando la macro y están mirando los precios todo el día. Vos no tenés tiempo de eso. Aparte, si no te gusta... Por eso, no te gusta. por eso te decía, claro, pero está bueno esto que decís. Porque no me interesa estar esto que decís, estar mirando todo esto, pero con el fondo me parece más atractivo. A mí, pero bueno, la gente puede Hay para todo. elegir. Hay para todo. En realidad que hay inversiones para cualquier gusto. Otra realidad que hay es que cuando vos mirás en qué invierten según los países, en Estados Unidos el 70% invierte de sus activos los tiene en activos financieros. O sea, no lo tienen propiedades. En Argentina nos gusta invertir en propiedades, lo tienen en activos financieros. Y por eso es que con el crecimiento de activos financieros se han hecho más ricos, porque la gran separación entre ricos y pobres es si sabes invertir o no sabes invertir. Si vos sabes invertir vas a tener más plata, si no sabes invertir o no podés invertir te vas a quedar ahí. Acá se invierte en propiedades, como decís, en tierra o en la famosa de Lotano, en ladrillo, invertir en el ladrillo, y tengo un hijo que tiene debes tener, no sé, un asesor, y que le dijo, no te compres en una propiedad, invertí la plata, y no sé cómo la maneja, pero seguramente como decís vos, no quiere tener un departamento ni nada, y gana muy bien, pero no quiere... Bueno, quiere ser en esto oculto. Lo que vos decís justamente de las propiedades, hay muchos estudios sobre, no solo en Argentina, sino en parte del mundo, sobre cómo evoluciona el precio de la propiedad. Pues la gente dice, yo compré esto en tanto y ahora vale muchísimo más. Una cosa es el usado y otra el nuevo. Entonces, si vos vas a construir, me parece fantástico, del pozo, vos ganás algo. Pero si vos comprás usado, lo que muestran los estudios, y te lo muestran, hay estudios, por ejemplo, del doctor Cruces, de la Universidad de Itela, y hay estudios internacionales que te muestran lo mismo, que el precio de la propiedad evoluciona de acuerdo a la devaluación del dólar. Vos mantenés en la propiedad el valor de adquisitivo que tenías originalmente. Es decir, si la inflación es del 3% anual, va a crecer al 3% anual. Y cuando vos lo compones, en 20 años te da el 20. Te da que se duplicó. Entonces la realidad es que la gente que no se da cuenta cuando mira los valores en todas sus propiedades es cuánto hubo de inflación en Estados Unidos y cómo ajusta entonces el precio de la propiedad. Cuando ajuste eso en largos plazos se va a dar cuenta que comprar y mantener propiedades no es un negocio. Vos sabés que yo estaba en el campo, ¿no? Y una vez hace muchos años, yendo a Pinamar, más de 40 años, 50 años, el campo más o menos te daba como máximo el 5% anual, con toda la furia.
del capital, ¿no? El valor Sí, sí. de la tierra. Y llegando a Pinamar, escucho en un noticiero que decía los que tenían casas, alquilaban casas en Pinamar, estaban protestando porque cómo podía ser que no les diera sobre el alquiler, no nos da el 10% anual. Entonces Es yo imposible. me quiero matar, porque yo estaba en el campo, laburando como loco, dependiendo de la lluvia, de la sequía, de esto, del otro, laburando, y no llegaba al 5%. Y estos desgraciados estaban enojados porque tenían un chalet y no llegaban al 10% rascándose la oreja. Qué loco que es el mundo, ¿no? El mundo es loco, el mundo es loco. Qué importante saber todas estas cosas, lo que estás diciendo. Bueno. Vamos a hacer otro con vos, porque me quedaron muchas preguntas. Te voy a usar, como dicen, bien, otra vez, porque además, charlando me olvidé de todas las preguntas clásicas que te conté que le hago a la gente. Y van a decir, le perdonaste la vida. Porque No, la mandás la próxima, la haces la próxima. para la próxima la hacemos, dentro de un mes o dos. Así Dale. estudiás un poco más, porque está medio flojo. Che. Bueno, che, un gustazo, la verdad, Daniel, un gustazo. Y bueno, y espero que por ahí alguno prenda, alguna gente, y te llamen para que, bueno, a tu empresa que los asesores. No sé si hay gente rica como yo acá. Pero... Bueno, en el fondo vos te vas a reír, Ricardo, pero yo lo que digo muchas veces es que lo nuestro es una función social. Porque estamos ayudando a la gente a que no se coma la inflación y los errores de los gobiernos, el fruto de su esfuerzo. Es una realidad. Y sí, es así, es así. ¿Te guste o no? Pero bueno. ¿Te gusta o no? Es así. Bueno, ha sido un gustazo, realmente un gustazo, un placer. Y ya nos veremos nuevamente y seguiremos charlando por teléfono. Muchas gracias, un abrazo. Y bueno, y a ustedes espero que les haya servido. Si quieren conectarse con Daniel, llámenme, ubíquenme, que yo les voy a dar el teléfono, como dijo él, para que se conecten y lo puedan utilizar como corresponde. Así Gracias, que será... Ricardo. Un gusto, el gusto es mío, ¿eh? No, de ambos, porque la verdad que una empatía, una onda bárbara. Así que será hasta la próxima a mi manera. Chao, muchas gracias a todos.